Economex. Entendiendo la influencia política, económica y macroeconómica del mundo en tu día a día. Amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del Economex Podcast. De hecho, es el episodio 78. Hoy quiero platicar con ustedes de algo que es muy importante, porque México está entrando al cierre del 2025 sin un motor de crecimiento. Y ese es un tema que vale la pena ver con calma, con datos y sobre todo, pues sin adornos. Así que gracias por acompañarme. Y antes de entrarle al tema, pues los invito a que se suscriban al canal de YouTube, que activen la campanita, que dejen su like y si gustan compartir este episodio con sus conocidos, porque aquí en Economex hablamos con datos, con claridad y pues sin los discursos oficiales que luego no explican nada y solamente dicen verdades a medias. Pero bueno, pues muy bien, vamos a entrarle al tema. Como lo comenté, pues sucede que México entra al cierre del 2025 con un diagnóstico que ya no admite matices. Y quiero que escuchen esto porque es importante mencionar que la marcha del país ha perdido fuerza y las cifras oficiales revelan una situación muy preocupante que ya no se puede disfrazar con discursos optimistas desde la mañanera, hablando de confianza con récords de captación de inversión extranjera directa o con promesas de que el nearshoring ahora sí lo vamos a aprovechar. Lo que muestran los datos oficiales recientemente publicados es un aparato productivo mexicano que se ha debilitado, una industria que está cayendo de manera constante mes con mes, y también un consumo privado que si bien no se ha desplomado, pero pues tampoco logra convertirse en un motor de crecimiento económico y básicamente se sostiene sobre actividades terciarias de bajo dinamismo y también limitada aportación a la productividad. Y además de que existe un clima de incertidumbre empresarial muy grave que se refleja tanto en la salida de capitales de cartera del país como en el derrumbe de la inversión fija bruta que hemos comentado desde este espacio y que confirma la cautela del sector privado. Y aquí quiero poner las cosas en su lugar, porque las 6 piezas de información más recientes que ha publicado el INEGI, la Secretaría de Economía y el Banco de México forman un rompecabezas muy claro donde México no está avanzando. México está atorado en un punto donde ya no hay impulso y donde los sectores más importantes están mostrando señales de agotamiento sin políticas públicas que realmente ataquen los problemas estructurales del país. El país está operando en un escenario mundial muy complicado y en una relación económica con Estados Unidos que está marcada por la tensión comercial y también múltiples acusaciones de violaciones de México al TEMEC. Y aún así, la narrativa oficial intenta celebrar que hay récord de inversión extranjera directa, pero la realidad es que detrás de estas cifras hay muchos elementos que matizan cuando no contradicen el optimismo gubernamental. Y eso es justamente de lo que hoy vamos a estar hablando y vamos a revisar juntos. Vamos primero con lo más importante, que es el indicador oportuno de la actividad económica, porque aquí, pues básicamente está el corazón del problema. Los datos que acaba de publicar el INEGI son contundentes y anticipan que el indicador global de actividad económica, el dichoso IGAE, pues no mostró variación, no hubo crecimiento anual ni mensual en octubre de 2025. Lo que significa que México arranca el cuarto trimestre con una economía detenida completamente, sin crecimiento y pues obviamente sin recuperación. Y lo más delicado es que este freno se explica por un deterioro persistente en la industria, en las actividades secundarias. Para que vean el dato, la industria cayó 2.1% a tasa anual en octubre y había caído 3.3% a tasa anual en septiembre. Y estos retrocesos arrastran todo el desempeño trimestral y deterioran las expectativas del cierre del año. Por otra parte, los servicios sí crecieron, pero pues 0.9% a tasa anual en octubre, y obviamente ese avance no alcanza para compensar el tropiezo industrial. Entonces, otra vez, la economía mexicana se apoya en actividades terciarias que aportan volumen, sí, pero pues, no necesariamente productividad ni empleos mejor remunerados. Entonces, el cuadro general muestra una recuperación frágil, pues, sin diversidad sectorial y sin nuevos motores. Y cuando revisamos el tercer trimestre, la fotografía
pues termina de armarse porque, como saben, el PIB cayó 0.3% trimestral y 0.2% anual, impulsado básicamente por la industria, como ya lo mencioné, y este es el tercer trimestre del año con señales claras de debilidad. Las actividades secundarias en el PIB se desplomaron 1.5%, mientras que las actividades terciarias apenas crecieron su 0.2%. Y aunque las primarias, que básicamente es la agricultura, 3.5% fue lo que creció, pero pues es un sector demasiado pequeño para, pues de alguna forma, sostener la economía en los primeros 9 meses del 2025. Y bueno, ya que hablamos de eso, el acumulado de los primeros 9 meses del año da un crecimiento del PIB de 0.4%, lo cual es extremadamente bajo. Y cuando analizamos ahora la manufactura a través de la encuesta mensual de industria manufacturera, se confirma que aunque la producción manufacturera subió 0.2% en septiembre, pues, y esto se da después de 2 meses negativos, la caída anual fue de 2%. Y esto significa 3 lecturas negativas consecutivas en términos anuales. Y el empleo tampoco mejoró porque el personal ocupado cayó 0.1% mensual y 2.6% anual. Las horas trabajadas retrocedieron 0.4% y 3.3% en términos anuales, mientras que las remuneraciones promedio reales cayeron 0.9% mensual y 3.7% a tasa anual, lo que refleja claramente una erosión del poder adquisitivo en el sector más relevante de la economía mexicana, que son las manufacturas. Y aquí vale la pena ver sectores específicos porque el deterioro pues, no es parejo. La industria de la madera se cayó 12.5% a tasa anual, mientras que los insumos textiles retrocedieron 9.4%. El equipo de transporte disminuyó 8.3%, y aunque la capacidad de planta utilizada sigue por encima de su promedio histórico, ya también pues ahí hay un desgaste porque pasó de una utilización del 83.3% a 80.8% en el último año. Y aunque pues sí hay un pequeño rebote respecto al mes previo, pues la tendencia de utilización de la capacidad instalada pues va para abajo. Y todo esto pues nos lleva al PIB nominal del tercer trimestre, es decir, el tamaño de la economía, pues ya México tiene una economía de 35.189 billones de pesos. Es un dato que parece grande, sí, pero hay que decirlo bien claro. La razón por la cual crece el PIB nominal es por la inflación. Hubo un aumento de 4.1% en el PIB nominal, lo cual se debe a que hubo un crecimiento de precios. Pero la realidad, pues como ya lo mencioné, el PIB en términos reales cayó 0.2%. Pero pues bueno, el valor nominal crece porque hay inflación, no porque haya una mayor pues, capacidad o una mayor producción. Y por otro lado, quiero hablarles de la inversión. Y aquí está uno de los puntos más engañosos de la narrativa oficial reciente. Porque sí, es cierto que México captó 40.906 millones de dólares de inversión extranjera directa entre enero y septiembre. Pero cuando vemos la composición, solamente 6.563 millones de dólares corresponden a nuevas inversiones. Esto es solamente el 0.3% del PIB. El resto de lo que se capta de inversión es reinversión de utilidades o cuentas entre compañías. La reinversión incluso pues, cayó 9.7% anual y lo que creció fueron pues, las cuentas entre compañías. Como digo, bueno, crecieron con movimientos internos, pero pues la realidad es que no hay nuevos proyectos en cuanto a inversión nueva, solamente estos 6.500 millones de dólares, y eso es insuficiente para hacer que el PIB crezca. Mientras tanto, la inversión extranjera de cartera está contando pues otra historia muy diferente, porque entre enero y octubre salieron del país 130.763 millones de pesos que estaban invertidos en bonos del gobierno mexicano. Y la tenencia foránea de estos bonos está en su nivel más bajo desde el 2010. Solo en el mes de octubre se vendieron 43.641 millones de pesos en bonos y llevamos 7 meses consecutivos de salidas de capital. Y esto no es menor, porque en 2024 los CETES pagaban alrededor de 11% y hoy pagan más o menos un 7.25%. Entonces, estas menores tasas implican pues una menor prima de riesgo por meter tu lana en el país y entonces pues hay menos apetito por México porque pues no estamos haciendo las cosas bien. En lo interno la economía no está creciendo. Así que vemos dos señales que apuntan en direcciones opuestas. Y por un lado, un récord de inversión extranjera directa que no genera nueva capacidad productiva. Y por otro lado, una salida constante de capitales de portafolio que refleja pues el desinterés. Hay una desconfianza, hay cautela.
y también una percepción de riesgo. En medio de todo esto están los señalamientos de violaciones al TEMEC y las reformas al sistema judicial. Y todo esto pues agrava el escenario que ven los inversionistas extranjeros para meter su dinero al país. Entonces, en resumen, el desempeño de la economía mexicana en 2025 pues es poco menos que mediocre. Hay un estancamiento claro del indicador global de actividad económica, hay una contracción industrial importante, una caída del PIB real y hay pérdida de empleos, sobre todo en la manufactura. Entonces, pues la reducción de las remuneraciones también en la manufactura preocupa. Y hay una salida de capital extranjero que todo esto conforma un panorama complejo, porque México no tiene impulso. Lo poco que estamos creciendo proviene del sector terciario, comercio, servicios, mientras que la industria, que debería ser el corazón del desarrollo, pues está debilitada. La celebración de récords de inversión extranjera directa no cambia el diagnóstico y la economía mexicana está enfrentando límites internos desde la falta de certidumbre regulatoria y energética, también pues una política industrial que es más discurso que acciones. Y si esto no cambia, pues el 2026 podría iniciar con un país estancado, si no es que en recesión. Y pues obviamente más vulnerable México ante los shocks externos, que seguramente va a haber muchos en el 2026. Y bueno, pues este es el episodio. Gracias por acompañarme nuevamente en Economex Podcast. Si quieren recibir el análisis de esto de información directamente en su correo, los invito a que se suscriban gratis a mi newsletter en economex.substack.com. Y también si quieren apoyar este proyecto y acceder a contenido exclusivo, los invito a que se inscriban a nuestro servicio informativo premium de GAIAP. También los invito a seguirme en Twitter, X, como @Alejandro Gómez T. Y claro, suscríbanse al canal de YouTube, activen la campanita y compartan este episodio para que más personas puedan entender qué está pasando realmente con la economía mexicana. Yo soy Alejandro Gómez Tamés, gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo episodio.